Yo voy a tirar las cartas así, tú me dices alto en cualquier momento. Alto, 10 de diamantes. ¿Qué pasa si me hubieses dicho alto, por ejemplo, acá? No importa, 10 de diamantes. Y si me hubieses dicho alto acá, 10 de diamantes. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tomando la segunda carta. Obviamente, todas estas no son 10 de diamantes. Yo solamente estoy tirando la segunda carta y el de diamante la mantengo ahí. Entonces, pareciera que saco la primera, pero saco la segunda. Eso se llama Second Deal. Te lo voy a explicar ahora. Sirve para muchas cosas. Sirve para lo que te dije ahora, que es un forzaje. ¿Qué fue lo que hice yo? Te mostré que iba tirando cartas, por ejemplo las de picas. Entonces yo voy tirando cartas y tú me dices alto en cualquier momento. Alto. Bueno, toma esa carta que está ahí, mírala, recuérdala. Y da lo mismo aquí. La puedes dejar aquí en el medio, que mezclen. Tú ya sabes que es las de picas. Forzaje. También le puedes hacer como aparición, ¿no? Que desaparece y luego aparece. La encuentras, la controlas arriba. Por ejemplo, esa es tu carta, la dejas aquí. Entonces, mira, tu carta la voy a dejar acá al medio. Obviamente la controlaste arriba. La dejaste al medio y le dices, mira, ahora yo voy a tirar las cartas y dime alto. Alto. Bueno, haz de picas. El Second Deal se puede utilizar para muchas cosas, Así que ahora te voy a enseñar la técnica y luego la creatividad es tuya. Tomas el mazo con la mano izquierda y luego ese es el movimiento. Pum, con el pulgar. El mazo se toma en la posición de Mechanics Grip. Acá, mira. La palma no toca el mazo. El mazo está aquí en lo largo del dedo pulgar. El medio, el anular y el meñique están en este lado y el índice por arriba. Entonces ahora con el dedo pulgar tienes que hacer este movimiento. Bajar y subir. Bajar y subir. Correr y volver a cuadrar. Correr y volver a cuadrar. Con la mano derecha vienes y tomas la segunda carta al mismo tiempo que acercas tu mano. No seas aquí. Ahí no, ahí está mal hecho. El Second Deal es así, juntando ambas manos y separando, juntando y separando, para que este movimiento esconda la trampa, obviamente. Si tú lo haces así, se va a notar. Por eso el movimiento es así. Entonces mueves la mano un poco para acá y un poco así, para que cubras este movimiento. Entonces vienes con el pulgar, arrastras una y con el otro pulgar vienes y tomas esta punta y al momento de que la vas a sacar, las manos se van a separar y el pulgar este va a cuadrar la carta. Una. Vienes, corres, vienes con el pulgar, sacas, separas las manos y mientras vas cuadrando. Pum. Pum. Lo más importante acá del Second Deal es el ritmo. Por ejemplo, si tú no pierdes el ritmo es un buen Second Deal, pero si haces esto, eso no es un buen ritmo. Tiene que ser como esto. Entonces da las cartas con normalidad y después practica el Second Deal, y el Second Deal tiene que salir con el mismo ritmo. Tum, tum, tum. El mismo ritmo, siempre. Ese es un Second Deal. Esta técnica no es tan difícil como parece. A mí se me ve rápido, fluido, pero tampoco a mí me sale perfecto. No es tan difícil, solamente lo practicas. Practícalo varias horas, un par de horas al día. Bueno, 1 hora al día. Bueno, 15 minutos al día, el tiempo que quieras. Ya te va a salir. A mí me salió en una noche esto. Tampoco está perfeccionado, pero igual yo practico cartomagia hace muchísimos años. Para mí es un poco más fácil. Quizás si tú tienes habilidad te puede salir en una noche, en un par de noches. A mí me salió esto que estoy haciendo en una noche. Tum, 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 pum, pum. Ese es el Second Deal. ¿Qué puedes hacer con el Second Deal? Por ejemplo, quieres forzar el 3 de tréboles y te dicen, mira, yo voy a tirar las cartas y tú me dices alto en cualquier momento. Te dicen alto. El momento de que te dicen alto, tú sigues, te dicen alto y tomas la carta aquí. Ok, me dijiste alto aquí, no alcancé a ponerle en la mesa, toma. Y ahí ya forzaste el 3 de tréboles. Entonces cuando lo forzaste, ahí le dices tú mezcla y todo, te pueden mezclar. Aquí puedes hacer varias cosas. No encontrarla y simplemente leer la mente y adivinarla. Lo que puedes hacer aquí es extender, ver dónde está el 3 de tréboles. Lo encontré. Y ya sabes que está por ahí. Entonces aquí cortas un poquito. A ver si lo encuentras por acá. Te lo
voy a intentar encontrar. No, ¿sabes qué? Lo llevas para arriba. No, ¿sabes qué? No puedo encontrarlo. Voy tirando cartas y tú dime alto de nuevo. Alto. ¿Cuál es la probabilidad de que me hayas detenido justo en tu carta? Porque al principio me detuviste en una carta y ahora me volviste, y la perdimos tu carta, y ahora me volviste a detener en una carta. ¡Pah! Y ahí tienes un efecto de magia solamente con la técnica del second deal. También puedes hacer el second deal dando las cartas hacia arriba. Eso se ve muy convincente. Entonces, prum, 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 alto. Bueno, esa no, porque yo la vi. Me dijiste alto en esta, que está boca abajo. Yo no la tengo que ver. Ahí es una muy buena excusa para darle esa carta, la del second deal, la que tú quieres forzar. También puedes hacer que mezclen y decir, mira, cuando haces así, miras que aquí está el 5, entonces buscas el otro 5 rojo. Y dices, mira, voy a dejar una carta de predicción. Y buscas el otro 5 rojo. Esa va a ser mi carta de predicción. Y ahora, dime un número. Recuerda que tú mezclaste. Dime un número. No tan alto. 15. Ok, 1, 2, 3. O la da boca arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es el 5 de corazones. No dijiste ni 14 ni 16. Y mira que yo puse una carta de predicción que resulta ser el otro 5 rojo. Y bueno, ahí tú vas jugando con el second deal. Es una técnica, no es un truco. Entonces, aprendiéndote la técnica, vas a poder hacer muchos trucos, muchos efectos de magia. Así que apréndete la técnica y después se te van a ocurrir magias, o vas a ver un truco de magia de otro mago y vas a poder deducirlo. Y si no sabes cuál es la técnica, tú vas a decir, pero puedo hacer eso mismo con un second deal. Eso pasa con las técnicas, así que practica técnicas porque es muy bueno saberlo y después tú puedes hacer tus propios trucos de magia. Si te gustó, dame un like, comenta, suscríbete y aquí te dejo el siguiente video. Y que alguien me lo explique.